Bien, mi Dios les continúe bendiciendo a todos en esta tarde. En la tarde de antes de ayer hablábamos sobre el anticristo, el personaje más importante de los 7 últimos años en este planeta, antes de entrar a lo que se conoce como el milenio, profetizado en Apocalipsis, profetizado en el libro de Isaías. La Biblia nos presenta a nosotros un panorama siniestro para los últimos tiempos, un panorama muy difícil que la humanidad va a vivir, de tal manera que lo que el mundo vive en este momento no se va a comparar con lo que viene dentro de poco tiempo para el planeta Tierra. Recuerdo las palabras del profeta Jeremías, cuando Jeremías enseñaba que todos los males que vienen a este mundo son producto de la conducta del ser humano, y le sobrevino exactamente la cosecha de su conducta. Salmos, hablando de esto, David dijo acerca de Judas: amó la maldición y ésta le sobrevino. Quiere decir que sí es cierto que vienen días difíciles para el planeta. Lo mejor no está por venir, no es cierto. Que Dios va a levantar su iglesia y la va a guardar. Antes de ayer demostramos que ese acto de Dios misericordioso sí se da. Hablamos del arrebatamiento y demostramos que la iglesia no verá la tribulación. Algunas personas dicen que sí, les respeto su posición tribulacionista o tribulacionista, yo se la respeto, pero a la luz de las Escrituras considero que la iglesia no atravesará ese periodo. ¿Llegará la iglesia a conocer físicamente al anticristo? Puede llegarlo a conocer como un político que va en ascenso, pero no como un gobernante europeo ni como un gobernante mundial, mucho menos. Entonces nos damos de cuenta nosotros que a la luz de la profecía bíblica estamos acariciando ya la recta final de los tiempos del fin. Le decía el profeta, Dios al profeta Ezequiel en Ezequiel 38, 39, un mensaje para Rusia, como les explicaba yo a ustedes la vez pasada, que llegará a Oriente Medio para los días del fin. Ya llegó y vivimos exactamente los días del fin. No quiero alarmarlos a ustedes con lo que les voy a decir, pero esta profecía de la cual les voy a hablar antes de iniciar el tema del anticristo sí es preocupante. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, Jesús nos habla a nosotros de la parábola de la higuera. En la profecía bíblica, la higuera es Israel. Y la Biblia dice que cuando comienza a florecer, sabéis que el verano se acerca, la sequía se acerca, los tiempos difíciles se acercan. Israel floreció en el año 48, en mayo 14. La profecía dice: cuando la higuera florezca, sabéis que el verano ya está cerca, el final ya está cerca. No solamente eso, sino que la generación que viera esa señal sería la del fin. No está hablando en ese momento de esa generación, sino la generación que viera a Israel nacer como nación sería la del fin. Hace muchos años, el evangelista Gigi Ávila, un hombre de Dios que era evangelista, mas no maestro en las Escrituras, calculó la generación en 40 años y dijo que el Mesías venía entre el 88, el 89, un poquito más el 90, y nunca se cumplió, porque una generación no consta de 40 años, sino de 70. Los profetas judíos, los rabinos lo traducen así. David dijo que una generación consta de 70 años. Dios le dio vida al hombre por 70 años, una generación, y lo más robusto llegarán 80. Eso quiere decir entonces que nosotros nos encontramos en un momento en que los 70 años se cumplieron en mayo 14 de 1948. Quedan 10 años más para los robustos. Quiere decir que después de allí hay 10 años que son sumamente determinantes. 2018 a 2028. No estoy diciendo que el Mesías tiene que venir porque yo lo digo en ese momento. Les estoy diciendo que los 10 años después de una generación
llegan al 2028. Y según las señales que estamos viendo, escasez de alimentos, la rotura de la capa de ozono, la violencia a nivel mundial, la agonía que vive nuestro planeta con la destrucción que hemos hecho sobre él, al cual lo tenemos en cuidados intensivos en este momento. Todo nos indica a nosotros que el tiempo del fin está más cerca que nunca. Por eso es importante este estudio del anticristo. Mucha gente dice, yo no predico del diablo porque es un derrotado. No hablo del anticristo porque el anticristo no queremos verlo. Pero déjenme decirle que todo lo que está escrito en la Biblia, el Espíritu Santo lo mandó a escribir para que fuese enseñado y que la iglesia fuera educada. Con mucho dolor he visto pastores decir, mi congregación es una congregación profética. Otros dicen, mi congregación es una congregación de alabanza. Otros dicen, mi congregación es una congregación de crecimiento económico, de prosperidad. Y eso realmente no debe ser así. En la primera carta de Pablo a Corintios, en el capítulo 1, Pablo dice, y fuiste enseñado en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra significa, en toda doctrina bíblica fuiste enseñado, Corintios. Y en toda ciencia dice, en todo conocimiento profético fuiste enseñado. Esa es la misión del varón de Dios. Prepararse primero para educar a la iglesia, no solamente acerca de doctrina, acerca de matrimonio, divorcio, de casamiento, infierno, cielo, querubines, serafines, la muerte, sino también acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a entrar inmediatamente al tema del anticristo. Estuvimos hablando en el estudio anterior sobre el origen de él. Les dije que según Génesis capítulo 49, el anticristo vendría de la tribu de Dan. Y como si fuera poco, dice la Biblia en Génesis 49, 16 y 17, que mientras Jacob bendecía a sus hijos, le llegó el turno a Dan. Y cuando Dan llegó frente a Jacob, en ese momento, Jacob se espantó y mira una visión y dice, será Dan serpiente junto al camino, haciendo alusión a Apocalipsis capítulo 19. También hablamos del profeta Daniel en el capítulo 11 y el verso 37. Ustedes que tienen Biblia pueden buscar conmigo y pueden ver que este estudio está basado exclusivamente en las Escrituras. Daniel capítulo 11, verso 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Esa expresión no se le aplica a ningún gentil, jamás se le aplica a ningún gentil, se le aplica a un judío. Por ejemplo, cuando en el término de padre nosotros estamos hablando de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pero cuando en el judaísmo se habla de Abraham, de padre, se habla proféticamente por la promesa que el Señor le hiciera a Abraham. Entonces, del Dios de sus padres no hará caso, es una confirmación de que el anticristo es judío y no es gentil. De hecho, en Juan capítulo 5, verso 43, Jesús dijo, y vendrá otro en mi nombre, y a ese ustedes lo van, en su propio nombre, y a ese ustedes lo van a recibir. Eso quiere decir entonces que Jesús está prediciendo que cuando venga una persona en nombre de él, la nación hebrea lo va a recibir, mas a él lo están rechazando en ese momento. Les expliqué a ustedes que la palabra otro es determinante. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el apóstol Pablo escribe, cuando un rey marcha contra otro rey a la guerra, la palabra otro allí es heteros, en hebreo, que significa otro de otra sangre y de otra nación. Pero cuando Jesús usa la palabra otro, en Juan 5:43, no aparece la palabra heteros, sino ayos, que significa, y vendrá uno de mi nación, de mi raza, y ustedes lo van a recibir. Jesús está prediciendo en ese momento que el anticristo es judío y que será recibido por el pueblo de Israel, contradiciendo lo que dice Juan capítulo 1, verso 11, hablando del Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Luego habla del pueblo gentil que somos nosotros, el verso 12, y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. En este momento hay un distanciamiento entre el conocimiento judío y el conocimiento de los gentiles.
El conocimiento judío, el radical, dice que el Mesías no ha venido y lo están esperando en este momento. Y ellos mismos dicen que hay 10 años determinantes desde el 2018 hasta el 2028. Ellos están esperando a su Mesías y su Mesías le vendrá, pero no el que Dios envía. Mas sin embargo, nosotros decimos lo contrario. Nosotros decimos que el Mesías ya vino y regresa en su segunda venida a levantar de los muertos a los que murieron en él, y utilizando las palabras directamente de Pablo, se dice, según las Escrituras, y nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces nos damos de cuenta que el anticristo sí es judío. En Génesis se dice que es de Dan. Recorriendo los anales de la historia, nos damos de cuenta que la iglesia neotestamentaria, por espacio de 300 años, enseñó que el anticristo era de la tribu de Dan. Por 300 años. ¿Basados en qué? En Génesis 49, 16 y 17. Ahora, cuando el anticristo aparezca y sea recibido, él tiene que llamar lo que nosotros llamamos hoy un currículo vitae. Un currículo donde él tiene que demostrar a través de ese currículo que él es el Mesías. Salomón escribe, por ejemplo, el más bello entre 10.000. Quiere decir que el anticristo es un hombre joven y muy hermoso. Aquí descalifica automáticamente a todos los tiranos que han habido, a los reyes que dicen algunos predicadores que Dios les mostró a ellos que era un rey de España. Otros dicen, cuando estaba vivo, que era Saddam Hussein. Todo esto lo hacen simple y llanamente porque nunca se tomaron la molestia de buscar en la Biblia un perfil del anticristo. Y como no lo buscaron y no lo encontraron, entonces actuaron en base a la adivinanza. Y a esa adivinanza le llamaron ellos profecía y revelación. Qué tristeza tener un ministerio de tan bajo nivel, hablando por los medios de comunicación, haciéndose llamar profetas y haciéndose llamar apóstoles. Señores, el vejestorio que se sienta en la silla papal en Roma no califica para anticristo. El anticristo es un hombre hermoso y es un hombre joven. Luego, cuando habla de Cristo, el profeta dice que el Señor sería un vástago. Y un vástago en el pueblo judío es un hombre joven. Quiere decir entonces que ninguno de estos hombres califican. De hecho, cuando el Mesías vino, él era un hombre joven. A los 30 años inició su ministerio. Cuando el anticristo aparezca, no puede ser un anciano. Tiene que ser también un hombre joven. Él tiene que demostrar que viene de la tribu de Judá, pero a través de artimañas diabólicas. Él lo va a demostrar siendo originalmente su tribu, la tribu de Dan. De hecho, según el profeta Jeremías, la tribu de Dan fue la tribu que más problemas le dio al Dios del cielo en cuanto al pecado de la idolatría. Y como si fuera poco, si ustedes analizan brevemente Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 11, no encontrarán a la tribu de Dan, sobre todo en el capítulo 7. El capítulo 7 del libro de Apocalipsis habla de 12.000 sellados de cada tribu de Israel que Dios va a levantar para los tiempos de tribulación, para la última evangelización mundial. Les voy a explicar. La evangelización mundial se inició con el pueblo judío. Llegó a Europa y la convirtieron en una teología más que todo muerta y humana. Llegó a América y la convirtieron en prosperidad. El evangelio y la evangelización regresan nuevamente al pueblo judío y ellos la van a convertir en lo que originalmente fue, un mensaje confrontativo que confronta al hombre con su iniquidad, con su maldad, con su pecado, mandándolo a un arrepentimiento, si no jamás verá la vida eterna. El evangelio regresa a ellos y no son testigos de Jehová, porque históricamente está demostrado que ellos hicieron inclusive una lista y luego, al ver que se convertían muchos testigos y no sabían qué hacer, entonces dijeron que la lista se les perdió y tendrían que volverla a usar. No son gentiles, no tienen que hacer ninguna lista, no son gentiles, son judíos. Esos judíos se les entrega la última evangelización mundial sobre el mundo entero. Y a los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis se les entrega el evangelismo
el último evangelismo sobre la tierra de Israel. A medio periodo de tribulación, que ese es otro tema que hablaremos, entonces Israel reconocerá a su Mesías, y ahí empieza lo que dice Daniel capítulo 12, serán los días más angustiosos para Jacob, que es Israel, y allí comienza lo que se llama el periodo de la gran tribulación, que se inicia en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Entonces tenemos que el anticristo es judío, viene de la tribu de Dan. El anticristo, les dije que tiene que ser hermoso, lo dice la Biblia, y tiene que ser un hombre joven también. La Biblia lo enseña porque el Mesías es un hombre joven. Luego, haciendo un perfil del anticristo, hablando de su origen, miremos algunas de sus cualidades. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Entonces quiere decir que hay una tremenda sabiduría escondida en ese hombre. Voy a tratar de no leer mucho y le doy los textos bíblicos. ¿De dónde este hombre sacó tanta sabiduría? En la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que será ungido por Satanás. Vendrá por poder diabólico y satánico, con el mismo odio que Satanás siente por Israel, y no solamente eso, sino con un tremendo conocimiento. Quiere decir entonces que Satanás no solamente traspasa sabiduría humana, odio que él tiene hacia Israel, sino traspasa un conocimiento que el hombre no tiene. Les expliqué que el hombre sería sumamente sabio. La Biblia dice en cuanto a Jesús, en el capítulo 11 de Isaías, que vendría el Espíritu del Señor sobre él y sería en él espíritu de sabiduría. Esa misma sabiduría que se le dio al Mesías cuando tomó un cuerpo prestado y vino a este mundo, fue la que se le entregó a Luz Bella, según Ezequiel 28 e Isaías 14, que se le dio el don de sabiduría el día que fue creado. De los casi 18 dones, o alrededor de los 18 dones que el Espíritu Santo tiene, el don más grande que hay es el don de sabiduría. Y ese don será utilizado en los tiempos del fin por la triunidad diabólica. Conocimiento que Dios le permitió tener a Satanás y que él traspasará a sus subalternos, que son el anticristo y el falso profeta. Luego también Daniel capítulo 11 versículo 37, aparte de que nos dice que será judío, nos dice también que no hará caso al amor de las mujeres. Quiere decir que una de sus características, una característica de este hombre, es desvirtuar la persona de Cristo y traer al mundo a un homosexual e ir contra la santidad que el mismo Mesías predicó cuando estuvo en esta tierra, e ir contra la santidad que aquellos hombres de Dios en su tiempo proclamaron. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces quiere decir que Satanás le presentará al mundo un Mesías homosexual. De hecho, en estos momentos, muchas personas pedían a Netflix no editar y no presentar una película donde el Mesías aparecía como un ser homosexual. ¿Qué significa eso? Que ya el terreno está preparado, el hombre posiblemente ya esté de pie esperando su momento para salir al escenario mundial. Estas películas y todo este movimiento nos dice que ya el plan bíblico que el profeta profetiza para los tiempos del fin ya está caminando. La iniquidad del infierno en cuanto a la persona de Cristo ya está caminando en este mundo. Luego, en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, dice que este hombre hará un tratado que terminará con la guerra de Oriente Medio. Un tratado de 7 años que será respetado tanto por judíos como por palestinos, como por árabes y el mundo entero. En ese momento de ese tratado, Israel acepta también lo que Corea del Norte le pidió a Estados Unidos, a China y a Rusia, a Inglaterra, a Francia y a todos los países que tienen armas nucleares como Afganistán, como la India. El señor de Corea pedía, del norte de Corea o Corea del Norte, pedía un tratado de destrucción de armas de destrucción masivas, conocido como un tratado de desnuclearización. Ese tratado también va a ser firmado ese día y el mundo tendrá que acogerse a ese tratado por el conocimiento
la calidad de sabiduría, el carácter que ese hombre tiene, que va a permitir que aún los gobernantes del mundo se arrodillen ante él. Nadie como él. Este señor, cuando confirme este tratado, pues la Biblia dice que lo viene a confirmar, dando a entender la Biblia que ese tratado ya fue firmado. Cuando dice confirmar, cuando él confirme el tratado y ponga su firma en ese documento, el mundo será otro mundo a partir de este momento. Ese hombre será aclamado por millones y millones de almas y lo pondrán en primer lugar en todas las noticias del mundo. ¿Quién como este hombre? Lo alabarán. Su gobierno comienza con 3 años y medio desde la Comunidad Europea. Dice la Biblia que 10 naciones le apoyarán. Se dice que son 10 naciones de la Comunidad Económica Europea. Pero cuando vemos la imagen de los dedos, del pie de la imagen que Daniel profetiza, vemos que en los dedos hay 10 dedos y una mezcla de hierro y de barro. Eso quiere decir entonces que es muy posible que las 10 naciones, que son una confederación de naciones, sean 5 naciones de Oriente Medio y 5 naciones de Europa, quienes impulsen a este hombre a un gobierno mundial por 3 años y medio. Siendo eso así, entonces, el hombre será aclamado, el hombre será exaltado. El hombre traerá un sistema económico mundial que acabará con la crisis económica que hay. Un mundo sin dinero. De hecho, el libro de Ezequiel, en el capítulo 7, dice que llegará el día en que los hombres tomarán su plata y su oro y lo tirarán en la calle porque ya no tiene ningún valor. Esos días están muy cerca. En Apocalipsis capítulo 13, la Biblia dice que creará un sistema económico basado en una marca que se llevará en la mano y en la frente. Han hecho pruebas en Inglaterra, por ejemplo, sobre una especie de sello o de marca basado en un microchip, y han hecho experimentos y ellos dicen que esa marca o ese chip solo puede ser puesto donde comienza el cuero cabelludo, que es la parte donde el hombre menos se lastima, y en la mano derecha, pero cabe la posibilidad que sea en la parte de arriba y no de abajo, porque el hombre la usa mucho para trabajar. Quiere decir entonces que estos avances tecnológicos están demostrando que la profecía de Apocalipsis 13 está a las puertas. Cuando dice que los hará marcar, también en el hebreo se traduce, y en el griego, que tratará a los seres humanos no como seres humanos al final, sino como bestias. Nadie puede comprar y nadie puede vender. Este sistema económico que este hombre trae a la humanidad va a tener un logro extraordinario. Por ejemplo, al no haber dinero, se acabó el robo, se acabó la venta de droga, la venta de armas, se acabó todo lo que tiene que ver con prostitución, porque al no haber dinero en la calle, entonces ¿cómo se van a prostituir? ¿Cómo van a comercializar con la droga? ¿Cómo harán para todo eso? Entonces, si no lo pueden hacer, el sistema económico se lo impide a ellos. Regresamos en un momento.